Debo agradecer a la señorita Naime por la presentación y el grado de doctor. Yo soy estudiante egresado el año pasado, en diciembre, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estuve 6 meses en Estados Unidos, en la Universidad de Yale. Muchos de ustedes la pueden conocer o reconocer porque uno de los profesores de esta universidad, Hiram Bingham, fue quien descubrió Yale y hubo toda una serie de problemas. De posteriores, estuve 6 meses en el departamento de química y mi investigación básicamente estuvo en la intersección de 3 áreas: de química, física y biología. Hoy día les pienso hablar sobre cómo estas áreas convergen para buscar la solución a un tema como el retinitis pigmentosa, y la molécula de interés es rhodopsina. Cuando uno piensa en química, uno lo asocia con moléculas, átomos, y la molécula que se nos viene a nuestra cabeza más fácil es la molécula de agua. Sin embargo, cuando uno ingresa recién a la carrera de química en la universidad, o incluso le pregunta a un químico egresado, o ingeniero químico, o químico farmacéutico, les pregunta qué áreas hay en química. Cuando uno estudia, le va a decir 4 diferentes áreas principalmente: química analítica o instrumental, fisicoquímica, inorgánica o orgánica. Estas 4 áreas han sido establecidas de esta manera para hacer mucho más fácil el aprendizaje. Es así como, por ejemplo, en matemática, durante el nivel secundario, dividen a esta área en trigonometría, geometría, álgebra y aritmética para hacer mucho más comprensible al estudiante. De igual manera, las personas familiarizadas con química, para poder enseñar esta ciencia, la dividen en estas 4 áreas importantes. Esta división es un poco antigua, se sigue aplicando en el país, y sin embargo, con el pasar de los años existen áreas que convergen, áreas entre estas 4 más importantes, por así decirlo, como las siguientes. Cuando relacionamos química orgánica, desde que recuerdan en el colegio, si es que tienen, ¿qué es química orgánica? Es la química o la parte de la química que estudia todas las relaciones sobre un elemento, que es el carbono. ¿Y qué es la química inorgánica? Es todo aquello que no estudia el elemento carbono. Es un concepto fácil que se le enseña al estudiante. Sin embargo, uno cuando ingresa a la universidad, o cuando le pregunta a alguien si la química inorgánica solo estudia realmente o no tiene alguna relación con la vida, nos encontramos que existe una rama como la química bioinorgánica que estudia los metales como zinc, hierro, cobre, cobalto, cualquier tipo de metal que esté en los minerales que se encuentran dentro de nosotros, que se encuentran cumpliendo roles muy importantes dentro de diferentes moléculas vivas. Es así como que esta nueva área entre la inorgánica y lo orgánico o lo vivo surge, que es la bioinorgánica. Sin embargo, cuando hablamos de orgánica, salta a la luz, o es muy fácil relacionarlo con otras áreas como la bioquímica, porque tiene el prefijo de vida, bio. Es así de que todas estas áreas que menciono en las 7 diferentes universidades del país, 5 que se encuentran en Lima, una que se encuentra en Arequipa y otra en Cusco, distribuyen sus áreas de investigación en aquellas que he mencionado. Pero con el pasar del tiempo y debido a que existen estudios multidisciplinarios y también interdisciplinarios, estos convergen en una mezcla de todas estas ramas. Por ejemplo, una última rama se llama Chemical Biology, que lo pueden traducir como química biológica. ¿Y en qué se diferenciaría de bioquímica? La bioquímica estudia los aspectos de la vida desde un nivel molecular, y la química biológica estudia estas moléculas que influyen, y también se trata de diseñar más de estas moléculas para entender bien los funcionamientos. Siguiente. Cuando uno piensa en química, la ve como un área muy aparte, y cuando piensa en física o biología o matemática, las toma como áreas de estudio separadas. Sin embargo, entre química y biología existen mucha relación. Como por tan solo mencionar algunas áreas, tenemos bioquímica o chemical biology. Y si hablamos de física, pensamos de que puede estar más relacionada con química, porque
porque hay números de por medio, hay fórmulas, y la mayor parte de alumnos o de estudiantes de secundaria, cuando estudian química, lo estudian a la par de física. Pero sin embargo, si a uno pide relacionar física con biología, es algo que es más difícil de reconocerlo a primera vista. Sin embargo, existe una rama que se llama biofísica, en la cual estudia el comportamiento físico de los sistemas vivos. Estas áreas convergen en una nueva área, la cual es química biofísica. Y es el área en el cual de mayor importancia en el departamento donde he estado, que es la Universidad de Yale. Y en el laboratorio, el área específica se estudiaban las membranas celulares, es decir, el bordecito de las células que cuando a la mayor parte uno reconoce. Estudiamos las interacciones específicas en las membranas celulares. Siguiente. Biofísica, incluso para muchos estudiantes de pregrado o de universidad en el Perú, es un tema que resulta complejo y muy novedoso. Es así de que incluso muchos profesores les resultaría a primera vista un poco difícil de poder explicar en qué consiste. En el 2009, en los premios Nobel de Química, todos compartían algo aparte de haber sido seleccionados o galardonados. Su mayor área de investigación es en química biofísica, y se les otorgó el premio debido al descubrimiento, al estudio de la estructura y función del ribosoma. Esta molécula, esta proteína es muy importante, pues es aquí donde se lleva a cabo uno de los procesos más importantes del ADN, o de toda la vida. Es donde se generan las diferentes proteínas, las cuales son luego empleadas para la creación de ADN o ARN. Los tres profesores, tuve la oportunidad de poder conocer al del medio, a Thomas A. States, y compartir, así como ustedes escuchando la charla en este momento durante todo el día. Él es profesor de la Universidad de Yale, del Departamento de Química, y tuve la oportunidad de poder escuchar y enriquecerme así de igual manera como ustedes de su conocimiento. Siguiente. En el 2012 se le otorgó el Premio Nobel en Química a dos diferentes profesores, también del área de biofísica, pero sin embargo, esta vez el objeto de estudio era mucho más complejo, por así decirlo. Se les entregó el Nobel en Química por los estudios en los GPCRs, que es el nombre en inglés, y significan receptores acoplados a las proteínas G. ¿Qué son ellos? En las siguientes imágenes pueden ver los puntos claves a través de la historia sobre la investigación en los GPCRs. Para que tengan una idea clara y sencilla de cuál es el rol que cumplen, al igual manera, si ven donde dice cell membrane, donde dice cell, ok, ahí. Entonces, donde dice membrana celular, esa es la bicapa lipídica, que está formada por diferentes moléculas y es la capa externa de la célula. Muchas gracias por el puntero. Esta es la capa que les mencionaba. Esta es la parte externa de las células. Y justo en esa parte es donde se encuentran esta molécula en signo de interrogación. Esta molécula en signo de interrogación ha sido estudiada desde los años 50, incluso mucho antes. ¿Por qué? Estas moléculas, que son los GPCRs, cumplen una función muy importante. Cuando llega una señal del medio externo, son ellas las responsables de convertir esa señal externa en una señal interna, la cual da inicio a una serie de procesos metabólicos en las células. Una característica de estas GPCRs es de que se enlazan o están formadas alrededor de la bicapa lipídica como una serpiente, como lo pueden ver aquí, o una lombriz. Por lo general tiene 7 hélices, que es
como pueden encontrarlas, una, así es. Y en el 2011 se le otorgó, esta ha sido la molécula GPCR más estudiada, debido a que ha sido objeto de estudio por muchas farmacéuticas. En la actualidad, diferentes fármacos han sido diseñados para que puedan interaccionar con este GPCR de manera de evitar ciertos mal funcionamientos en la célula. Las características, como lo mencioné, se les pueden llamar receptores transmembrana de 7 dominios o helicoidales, receptores serpentina, puesto que asemejan a cuando una serpiente se enrolla a través de una arma del árbol, de la rama de un árbol a través de un brazo. Vuelvo a resaltar de que esta es la parte exterior de la célula. Esta es la parte exterior, la capa lipídica y la parte interna. Hoy día les voy a hablar básicamente de mi investigación, que se basó en una de estas proteínas, en una de estas moléculas, que fue la primera en ser cristalizada y por ello ha sido objeto de estudio a través de muchos años, la cual es rhodopsina. La rhodopsina, muchos de ustedes nunca tal vez lo han escuchado, incluso yo antes de ir al laboratorio, y la podemos encontrar en el ojo humano, específicamente en la retina. En la parte exterior de la retina, nosotros tenemos dos tipos diferentes de células fotorreceptoras. Es decir, dos tipos diferentes de células que nos van a permitir iniciar la señal de la visión. El sistema humano es tan inteligente y tan asombroso de que estas células en forma de bastón, las más grandes y largas de aquí, son las que nos permiten observar los colores, nos permiten observar en ambientes donde hay abundancia de luz. Sin embargo, estas pequeñas células de aquí en forma de cono son aquellas que nos permiten ver en condiciones de luz tenue, como en la noche o como cuando uno va al cine y desea levantarse para realizar alguna compra, cuando se despierta a medianoche de su habitación. Estas son las células que permiten ver bajo estas condiciones. Es en estas células que nosotros podemos encontrar en la membrana plasmática de estas células, se encuentran unos discos, unos nanodiscos, del tamaño de 10 a la menos 9 metros. Dentro de estos nanodiscos es donde se encuentra ubicada la proteína rhodopsina. Al igual como ya les había comentado, rhodopsina es un tipo de proteína GPCR, por ende está ubicada en la bicapa lipídica y tiene 7 membranas. Y esto, como su nombre lo dice, está acoplado a una proteína G, es decir, es una parte de un sistema mucho más complejo. Si este es el GPCR, la proteína G que inicia la señal de la visión se llama translucina. Es una vez que, y dentro de rhodopsina, pueden ver en morado una pequeña molécula. Esta pequeña molécula, vista desde un plano superior, es esta de aquí, no es otra que el 11-cis retinal o retinal. Es un cromóforo. Y un cromóforo es una molécula con una característica muy importante. Es capaz de poder reaccionar o absorber la luz. La estructura de esta molécula se asimila mucho a la vitamina A. Y la vitamina A es aquella que siempre está relacionada con la mejora del sentido de la visión. ¿Por qué? Porque así como el 11-cis retinal, la vitamina A tiene una estructura de un cromóforo que le permite interaccionar con la luz. El cromóforo puede existir en dos diferentes formas. Es decir, si observan este enlace rojo de aquí, pueden ver de que está como en dos direcciones, arriba y hacia abajo. Sin embargo, después de haber absorbido luz, y solo es necesario un solo fotón, es decir, una de las partículas que conforman un haz de luz, esta molécula con esta posición de arriba hacia abajo puede cambiar a esta otra configuración que es conocida como trans. Una vez que el retinal ha cambiado de su forma cis a su forma trans, se inicia toda una serie de procesos metabólicos que permiten
a la rhodopsina unida a la translucina, iniciar la señal de la vista. Siguiente. Es así que tenemos nuestra rhodopsina aquí, y cuando unida a la molécula retinal, siguiente, cuando después de absorber un fotón o después de absorber luz, pasa por una serie de diferentes estados, pasa diferentes configuraciones, cambia su estructura y llega a una que se conoce como M2 o metarrhodopsina 2, en la cual la molécula retinal de la forma cis cambia a la forma trans. Y esta es el GPCR, que está acoplada a una proteína G más grande. Esta proteína G está dividida en 3 partes diferentes. Y a partir de allí inicia toda una serie de procesos metabólicos aún mayores. Como el intercambio, como pueden ver aquí, una de las partes de la proteína G se separa y es la que cataliza esta reacción, a la cual a su vez cierra este bloque que permite a los iones sodio pasar. Si los iones sodio, como son iones en carga libre y están en movimiento, con ellos está asociada una corriente eléctrica. ¿Qué pasa si estos iones se les bloquea el acceso? Va a haber un exceso de corriente eléctrica, y es ese exceso de corriente eléctrica que va a dar inicio a la señal de la vista. Bien. Rhodopsina es un fotorreceptor biológico y es uno de los fotorreceptores biológicos más importantes porque tiene una alta sensibilidad de la luz. A diferencia de otros sistemas, es solo necesario que absorba un fotón, y esto se puede hacer una comparación con algunos sistemas creados por el hombre como los láseres, que tienen alto rendimiento. Aún así, el rendimiento de la rhodopsina se encuentra entre uno de los más altos de los sistemas biológicos. Cuando absorbe un fotón, la cantidad de energía que absorbe, y después de ser absorbido este fotón, emite un 65% de la cantidad que absorbe. Y un fotón puede bloquear 10 a la 7 iones sodio. Es decir, si esta alta cantidad de iones sodio que bloquea permite de que genere una mayor cantidad de señal eléctrica, la cual es llevada al cerebro y este procesa o da inicio a la señal de la visión. A su vez, una molécula de rhodopsina puede activar 100 copias de la proteína G, que es translucina, y que a su vez activa 100 copias de otra enzima denominada fosfodiesterasa. Hasta el momento hemos podido saber o he mencionado de que rhodopsina solo inicia el proceso de la vista después de absorber un fotón o de interaccionar con la luz, pueden verlo en este mecanismo de aquí. Sin embargo, existe otro medio por el cual rhodopsina también puede interactuar y puede puede iniciar la señal de la vista, el cual es con calor. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es de que la rhodopsina, si está en la córnea o en la retina, a través de qué calor o cuál va a ser la manera adecuada para darle calor para que pueda iniciar el proceso de la vista? Lo que ocurre es de que existen mutaciones en la proteína de que la temperatura del cuerpo humano, 27 grados centígrados, es esta temperatura mínima y suficiente como para poder iniciar el proceso de la vista. Pero ¿qué pasaría si todo este grandioso proceso se ve iniciado por calor? ¿Acaso rhodopsina no perdería sensibilidad? Y en el peor de los casos, podría llegar a que las células, a un sobrefuncionamiento de las células, y con el tiempo a que éstas mueran por un sobreuso. Existe una enfermedad relacionada a rhodopsina, la cual tiene como causa la estabilidad térmica de ella. Esta enfermedad se llama retinitis pigmentosa. Tiene un origen genético y de carácter generativo, es decir, pasa de generación en generación
y no necesariamente los efectos entre el padre, el hijo o el abuelo son los mismos. La cantidad de personas que está afectada con retinitis pigmentosa puede variar, es de una persona en 4.000 en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, en el Perú no estamos libres de este mal. En la actualidad existe una asociación de pacientes con retinitis pigmentosa, los cuales se reúnen anualmente para ver y compartir métodos de tratamiento frente a esta enfermedad. En un poblado en la sierra de Lima, que se llama Parán, el 10% de sus pobladores, aproximadamente son de un total de 500 personas, padecen de este mal. Hasta el momento no existe cura ni tratamiento para esta enfermedad, ni tampoco algún medio que permita impedir su avance. Las características de retinitis pigmentosa, los primeros síntomas son del índole de degeneración progresiva. Es decir, uno de los primeros síntomas es la ceguera nocturna. Uno no va a poder ver durante la noche, y en algunos casos, algunos pacientes revelan observar algunos flashes de luz, como los flashes de las cámaras fotográficas. El siguiente síntoma es una visión en forma de túnel. Todos nosotros, nuestra visión es de esta manera. Si vemos a unos niños, podemos verlos completamente. Sin embargo, los pacientes con uno de los primeros síntomas de retinitis pigmentosa, gradualmente el campo visual se comienza a reducir, y en el peor de los casos, en la fase terminal, solo llegan a ver una porción del campo visual, lo cual se denomina visión en túnel. El último síntoma viene a ser la ceguera total. La retinitis pigmentosa, como mencioné, puede catalizar o puede iniciar el proceso de la vista, no por la luz, sino por un incremento de temperatura o por la temperatura en sí. Y mencioné también de que exista este inicio por la temperatura puede llevar a que un sobrefuncionamiento de las células fotorreceptoras, y en el peor de los casos a su muerte temprana de ellas. Es así de que una persona normal sin retinitis pigmentosa, este es el ojo o la retina, y un paciente con retinitis pigmentosa podemos ver como pequeñas manchas alrededor de la retina, manchas oscuras, y no son otras que son células muertas, células fotorreceptoras muertas, que son las células bastón, debido al sobrefuncionamiento de la rodopsina. Lo más característico y trágico de esta enfermedad es de que los síntomas varían de paciente en paciente. En la localidad de Parán existen niños que a partir desde 5 años empiezan a tener los primeros síntomas, como existen jóvenes en los cuales se desarrolla a partir de los 15 o 16 años, o en muy temprana o muy tarde edad, como en la etapa adulta. Hasta el momento, el único medio para poder curarlo, entre comillas, a retinitis pigmentosa es con el empleo de unos sensores electrónicos, los cuales solo están disponibles en países del primer mundo como Estados Unidos y Europa. Debido a la complejidad de la enfermedad, dado que se encuentra en la retina y son unas células muy pequeñas, la vía de operarse es muy complicada. Sí. En el laboratorio de la Universidad de Yale nos abocamos en estudiar específicamente una mutación genética de rodopsina. En rodopsina están asociadas desde 1 a 100 diferentes mutaciones genéticas, las cuales pueden originar esta enfermedad. Si se preguntan tal vez de que si la enfermedad está asociada específicamente a solo una mutación, la respuesta es no. En diferentes pacientes se ha podido encontrar, como mencioné, de 1 a 100 diferentes mutaciones, e incluso en pacientes con la misma mutación, los efectos o los síntomas son totalmente diferentes. Es decir, estamos tratando frente a una enfermedad muy heterogénea. En el laboratorio, como parte
del tiempo de estudio que me encontré, nos dedicamos a estudiar específicamente una mutación, la cual está relacionada con estudios clínicos y patológicos de orden muy severo. El tipo de mutación que estudiamos es, aquí se encuentra retinal, dentro de la estructura de rodopsina, y la cual, como podemos ver, interactúa con una serie diferente de aminoácidos. Hasta este punto es importante recalcar que esta pequeña molécula, que es un cromóforo, es la responsable de todo iniciar el proceso de la vista, pero como pueden ver, uno de sus extremos está libre, es decir, no está sujeto y está libre de interactuar con otras partes de todo este sistema. Sin embargo, vemos de que su cola de esta molécula está unida a la proteína rodopsina a través del aminoácido lisina. Y también vemos estas pequeñas bolitas celestes, que son moléculas de agua, que le dan estabilidad a esta molécula y eviten de que se desplace libremente. En particular, la proteína que yo estudié, o el aminoácido que estudié, era serina 186. El aminoácido es serina y 186 es el número que se le da. Aproximadamente pueden haber como 600 diferentes aminoácidos y un secuenciamiento. Es el número de orden de la proteína, del aminoácido en la proteína es 186. Pero ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar una mutación genética en este aminoácido. Es decir, se va a cambiar a la serina, que es este aminoácido de aquí, que podemos ver de que lo único que se diferencia al triptofano, que es el otro aminoácido por el cual va a ser reemplazado, es en esta parte, la parte azul y la parte roja. Su forma, a simple vista, la forma es totalmente diferente y puede pensar de que los efectos que se relacionan son graves, y en efecto, eso es lo que se va a evidenciar. Sí. Una manera simple de poder estudiar a la rodopsina es a nivel celular, clínico o patológico, lo cuales no estudian directamente a las moléculas. Como todo, hasta el momento les he estado hablando desde un enfoque molecular de la rodopsina, desde un punto de vista muy básico y muy fundamental de los sistemas vivos. Una manera de poder encontrar explicación al porqué de esta enfermedad fue a través de plantear el siguiente modelo, el cual se realizó en el laboratorio. Fuera de todas las ecuaciones que están aquí prestadas, a las cuales no voy a explicarlas, lo más resaltante es de que la molécula rodopsina puede seguir dos diferentes mecanismos, y es lo que se basó el estudio en el laboratorio. Como pueden ver, al final el inicio es rodopsina y el último producto es el retinal en su forma trans. Pero para llegar de aquí existen dos caminos. El primer camino pasa por este estado, que está unido la molécula retinal a la proteína opsina, y el segundo camino pueden observar de que existe una separación entre ellas y que uno puede pensar de que no interaccionan, pero en el sistema vivo, una vez que han sido separadas, se vuelven a unir para poder generar el proceso de la visión. De estos 4 pasos que se pueden observar en este mecanismo propuesto por el laboratorio, se recolectó diferentes resultados de experimentos apropiados, los cuales son a nivel muy sencillos, por así decirlo. Siguiente. La primera etapa del mecanismo se llama decaimiento térmico, y no es otra cosa que una vez después de cultivar la proteína, porque este modelo que se trabaja no se trabaja en un ojo humano, no se trabaja in vivo, sino in vitro, es decir, se tienen las proteínas y se cultivan en pequeñas placas Petri o platos de plástico durante 2 semanas, y durante
Estas 2 semanas se le dan los nutrientes necesarios para que la proteína crezca lo suficientemente hasta tener una cantidad deseada. Después de ello, se trabaja a 37 grados centígrados para tratar de emular al sistema humano. En un inicio tenemos a la proteína rhodopsina, y con calor se puede separar en estos 2 diferentes mecanismos. Hasta aquí, ¿cómo podemos darnos cuenta de que está ocurriendo ello a cabo? Nos ayudamos de la propiedad de la molécula retinal. Como mencioné, es un cromóforo, es decir, absorbe luz. Y esta es una propiedad fundamental que nos va a permitir resolver la pregunta planteada. El espectro o el resultado que les muestro aquí es un espectro de absorción en UV visible. Los picos muestran qué tanto absorbe una molécula cuando se le incide con luz a diferentes longitudes de onda. La luz que el cuerpo humano, que el ser humano ve, se encuentra en el rango visible, entre 400 a 700 nanómetros. Un rango anterior a ellos es el rango ultravioleta. La molécula retinal absorbe en el rango UV visible. Por ello que aquí pueden ver 2 picos diferentes y un tercer pico aún mayor, que está a 280. Este pico que se encuentra a 280 siempre va a estar presente en todos los experimentos que uno realiza, porque no se trata de la molécula retinal, sino de otros aminoácidos que están presentes. Respecto a nuestra molécula de interés, esta presenta 2 diferentes picos, uno a 380 y otro a 500 nanómetros. Y esto es importante y lo que nos va a permitir encontrar los resultados, porque cuando la molécula se encuentra en su forma rhodopsina, en su forma estable, sin ser activada, ya sea por luz o por calor, va a absorber a 500 nanómetros. Y siempre va a absorber a 500 nanómetros. Pero ¿qué pasa si por el efecto de calor o la luz, esta molécula retinal en su forma cis va a pasar a su forma trans? La se encuentra de aquí. Y esta misma molécula, pero con otra forma, que estaba así en un inicio y pasa así trans, va a absorber a 380 nanómetros. Conforme pase el tiempo, se va a poder observar un decaimiento en el pico a 500 nanómetros y se va a observar un incremento en el pico a 380. Esta es una de las primeras etapas del mecanismo planteado en el laboratorio. El otro mecanismo es isomerización térmica, en el cual por el calor, por efecto de calor, va a pasar de su forma cis a su forma trans. E igual para aquí. Hemos podido observar de que este cambio en la estructura o en la forma como se encuentra la molécula puede ocurrir ya sea por luz o por calor. Y como deseamos estudiar la estabilidad térmica de una mutación en la proteína rhodopsina, que es a 37 grados centígrados, queremos comprobar si es que la temperatura también ejerce un rol importante al momento de cambiar la estructura, la configuración de la forma cis a la forma trans. Para ello nos ayudamos de otro experimento en el cual, una vez ingresadas las muestras, nos va a poder permitir observar diferentes picos. Estos picos son, el pico de aquí es relacionado al Leven cis, de esta forma, y el que se encuentra a la derecha es la forma trans. El pico más pequeño es una estructura intermediaria entre estos dos, pero para objetos de estudio siempre se encuentra en menor proporción que los otros dos y se encuentra en menor proporción que los otros dos y no tiene un efecto o un rol muy importante para el proceso de visión. Se observan diferentes picos porque las muestras fueron tomadas a diferentes tiempos. Es decir, ponemos una muestra en tiempo cero, que es el minuto 1, que podemos ver de que existe totalmente, la molécula se encuentra en la forma el 11 cis, aquí, y no se puede ver prácticamente casi nada en la forma trans, pero sin embargo luego de 36 minutos se puede ver
una reducción en la cantidad de esta molécula en esta forma y un incremento en la forma trans. Después de 55 minutos y a diferentes tiempos, después de 321 minutos, aproximadamente 5 horas, se puede observar de que toda la forma cis de la molécula retinal se ha convertido, por efecto del calor, a su forma trans. Es decir, la luz no es el único medio que puede catalizar o dar inicio a la formación en este cambio de estructura. Otro de los pasos es la hidrólisis de este enlace de aquí, que es conocido como la base de Schiff. Es el nombre de un científico que le dieron porque descubrió una molécula con estructuras similares. De igual manera, nos basamos, gracias a la técnica de espectrofotometría de UV visible, pero esta vez ya no se mide, el pico ya no es a 500 como era en un inicio de la proteína rodopsina en su forma estable, sino a 440, porque esta vez este enlace se encuentra con una carga más. Debido a ello se ve un desplazamiento en el pico. Sin embargo, seguimos aún observando el pico a 380 porque el producto final es la misma molécula, trans. El retinal en su forma trans. Y de igual manera, la última etapa es la hidrólisis de solo esta parte, de la molécula retinal en su forma trans, unida a la proteína, pero cuando esta ya se libera. Y de igual manera nos ayudamos de este espectro. Siguiente. Los resultados que se elaboran, los resultados que obtuve durante mi tiempo de estudio en la Universidad de Yale, los realicé en 3 diferentes muestras. WT, que significa wild type, es el fenotipo más común, es el fenotipo normal que todos nosotros tenemos y lo tomamos como referencia. Así también estudiamos otra mutación genética, la cual se ha comprobado de que sus síntomas son leves en comparación a esta mutación, y se estudió con fines comparativos. Y por último, esta es la molécula de objeto de estudio. En el fenotipo común o en el wild type podemos observar de que incluso a los 3 minutos o después de 1400 minutos, el pico asociado a rodopsina no decae, se mantiene estable por efecto de temperatura. Todos estos experimentos fueron llevados a 37 grados centígrados para hacer una comparación con lo que sucede en el cuerpo humano. Podemos ver de que la proteína rodopsina en su forma más común que todos tenemos no decae por efecto de calor ni esta temperatura. Sin embargo, una leve mutación, podemos ver que la cantidad que decae muy poco, incluso después de 1600 minutos. Sin embargo, si comparamos ello o estas dos con la mutación de objeto de estudio, podemos observar que luego de 10 minutos se empieza a ver un leve decaimiento en el pico de rodopsina. Este pico está asociado a 500 nanómetros y el de aquí a 380, que es el de la forma trans de rodopsina. Después de 1600 minutos, a igual tiempo que las otras dos muestras, se puede observar de que no hay pico asociado a la molécula rodopsina en su forma estable, y que a 37 grados centígrados toda esta molécula en la forma cis, que estaba así, que se encuentra arriba y hacia abajo, se ha convertido en la forma trans, en una forma totalmente lineal. El último gráfico nos muestra qué tan rápido sucede ello. Podemos ver de que para el wild type, que son los puntos en negro, si decae levemente. Y uno se pregunta, ¿y cuánto decae? Es posible de que decaiga después de 8 días, pero por el tiempo que se emplea en el laboratorio, por razones de tiempo, no se puede llegar a realizar el experimento por tanto tiempo, debido a de que la muestra se puede evaporar. Si nosotros comparamos
la proteína, la mutación genética de estudio, vemos que decae aproximadamente 200 minutos. El tiempo de decaimiento es totalmente rápido y repito, este experimento ha sido realizado a 37 grados centígrados, a la temperatura del cuerpo humano. Es decir, de que después de 200 minutos, la mutación serina 186 o triptófano da inicio a la señal de la visualización, tan solo a temperatura del cuerpo humano, y no es necesario de que exista interacción con la luz. Siguiente. Los mismos resultados se pueden observar para cada uno de los 4 diferentes mecanismos de estudio. Así, de igual manera podemos ver de que para el fenotipo más común, la cantidad del compuesto 11-cis es prácticamente constante. No se observa un decaimiento en este pico. De igual manera, aunque un leve incremento en la proteína en la otra mutación, sin embargo, en la que deseamos estudiar, que es la tercera, podemos observar de que igual, a 70 minutos, después de una hora, se empieza a ver un decaimiento. Y después de 1500 minutos, no se observa nada de la molécula en su forma cis, toda pasada en su forma trans. Y igual podemos ver en el último gráfico qué tan rápido decae en comparación al fenotipo, al wild type y a la otra molécula. Bien. El tercer mecanismo, de igual manera, a 440 nanómetros, el pico de absorción no varía, no se ve un decrecimiento. De igual manera para la primera mutación. Sin embargo, para la mutación de objeto de estudio, podemos ver de que existe un desplazamiento. Y este desplazamiento se hace más notorio después de 15 minutos. Y de igual manera, comparamos qué tan rápido decae o qué tan rápido se transforma una molécula a otra. Y se resalta de que la mutación de objeto de estudio presenta un tiempo de transferencia más rápido que las demás. El último es la hidrólisis ácida. En ello pueden observar de que básicamente las 3 diferentes objetos de estudio, las 3 diferentes muestras, después de un determinado tiempo se transforman o cambian de su forma cis a su forma trans. Ello es debido a de que esta última etapa es un proceso que ocurre en todo tipo de rodopsinas. Por ello de que si se ve el decaimiento no se observa gran diferencia entre ellas. Lo que cabe recalcar del enfoque que he presentado es que es del tipo molecular. Existen diferentes estudios clínicos patológicos a nivel celular en el cual estudian a la proteína como parte de la célula y no específicamente sus interacciones. Hasta la fecha no se ha podido, siguiendo estos enfoques, descubrir el porqué del origen de retinitis pigmentosa o cuál es el origen asociado a esta enfermedad que no tiene cura. En el laboratorio se decidió a optar por este camino, por un enfoque molecular, puesto de que todos los sistemas biológicos, todos los sistemas en los cuales existen moléculas se rigen por las interacciones que se encuentran entre ellas. Y he presentado que incluso a 37 grados centígrados, a la temperatura del cuerpo humano, una proteína en la cual se cambia tan solo una pequeña porción de ella, un solo aminoácido de una cadena de 600 o 700, cómo decae tan rápido. Y este decaimiento veloz está asociado a los primeros síntomas que observan muchos los pacientes que tienen retinitis pigmentosa, que vienen a ser la ceguera nocturna. Los resultados obtenidos por este estudio se correlacionan bien con los resultados obtenidos por estudios clínicos, los cuales muestran de que para esta mutación, la primera, se han podido observar el decaimiento, la velocidad con la cual se transforma la molécula retinal no es tan rápida como la última. Y esto también se encuentra en los resultados
clínicos de los diferentes pacientes. Aquellos que presentan la primera mutación, los síntomas son mucho más leves. El tiempo en el cual pierden la ceguera es 2 o 3 veces el doble, se demora más, de aquellos pacientes que presentan esta mutación. Es decir, existe una correlación de los síntomas presentados y originados por estas dos mutaciones con sus razones o los fundamentos a nivel molecular debido a las interacciones que originan en la proteína rhodopsina. Hemos podido observar de que ambas mutaciones desestabilizan térmicamente a la proteína. Sin embargo, la primera desestabiliza mucho más a la segunda en un orden de magnitud de 2 a 3 veces mayor comparado al fenotipo común. Y la segunda, los síntomas son menos leves y solo la afecta en un orden de magnitud. Esta baja estabilidad térmica asociada a la primera mutación puede estar relacionada a la ceguera nocturna, puesto que la ceguera nocturna está relacionada con la desestabilidad térmica en la proteína rhodopsina. ¿Y quién es la molécula que cumple el rol fundamental? No es otra que la molécula retinal, que es el cromóforo. Bien. Básicamente lo que hablé cuando me invitaron a esta charla era poder tratar de explicar de manera sencilla el objeto de estudio, todo mi tiempo que estuve, los 6 meses que estuve en la Universidad de Yale. Dentro de los agradecimientos está la misma universidad, los fondos, la universidad donde vengo, la UNI, también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, que me apoyaron con diversos fondos para poder realizar y estar los 6 meses allá, así como un programa que permite el contacto entre estudiantes peruanos y estudiantes o profesores en Estados Unidos, que se llama REPU. Siguiente. Gracias por su atención y quiero pedirle disculpas si es que el tema fue muy científico o enfocado de una manera muy técnica. Traté de hacerlo de la manera más sencilla posible. No sabía la variedad de asistentes con las cuales íbamos a contar, pero sin embargo estoy muy emocionado de poder ver que hay una amplia variedad de profesores, un gran número de asistentes. Y verlos aquí presentes, lo único que motiva es a jóvenes como nosotros compartir sus investigaciones, por más cortas o pequeñas que sean, porque de esta manera se busca que ustedes transmitan estas ganas a sus estudiantes de colegio y que en algún momento digan: yo vi a un joven de la UNI o de la Cayetano o de la Ricardo Palma o de la Agraria que antes de terminar su universidad estuvo en Estados Unidos, en Europa, realizando investigaciones que uno cree que solo pueden realizar estudiantes de esos países, pero los estudiantes peruanos no tenemos nada en menor relación a estudiantes de países del primer mundo. Nos encontramos en las mismas capacidades, con las mismas aptitudes y cualidades para poder desempeñarnos en cualquier universidad. Lo único que es necesario es de que profesores como ustedes, desde las etapas muy básicas como inicial, primaria y por último en secundaria, los aconsejen y motiven a que no solo sigan o opten por una carrera en ciencia o ingeniería o en ciencias sociales, sino que los motiven a hacer lo que más les guste, independientemente el área que sea. No tienen que desanimar nunca a un estudiante porque puede ser que no sea bueno en una área. Deben de motivarlo, porque este estudiante, cuando tenga esta motivación, va a hacer hasta lo imposible para poder concretar su sueño. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tienes toda la razón.